Bueno, estábamos viendo que el radio atómico entonces, ahí está. Estamos viendo que el radio atómico entonces, esperen, se modifica. Esperen que tengo un bardo, esperen, ¿eh? Tengo un bardo porque empiezan a entrar y, bueno, lo voy a dejar acá así lo veo más rápido. Entonces, les decía que el radio atómico se modifica de manera tal que aumenta en el grupo, ¿sí? O sea, a medida que yo me muevo en el grupo hacia abajo va aumentando, y a medida que me muevo en un periodo, ¿sí? En el mismo periodo va disminuyendo, perdón, cuando me muevo hacia la derecha. ¿Está bien? Siempre recuerden, esto no sé si está, bueno, no sé, está más o menos bien. Recuerden siempre que el que tiene, o sea, a ver, si esto disminuye para allá, quiere decir que aumenta para acá, miren. O sea, esto es una estupidez lo que voy a decirles, pero es obvio, ¿no? O sea, esto aumenta para acá. ¿Sí? Si disminuye para allá, aumenta para acá. Entonces, piensen que el que tiene mayor radio iónico, perdón, radio atómico, perdón, no hablamos de iónico todavía, es si aumenta para este lado y aumenta para abajo, quiere decir que los que están acá abajo. Por ejemplo, el francio, no sé, se me ocurre. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esto es para que puedan como sacar una conclusión. Piensen que el francio está, digamos, tiene muchos orbitales, un montón, porque está en un periodo muy, muy alto, digamos, ¿sí? Tiene muchos orbitales, ¿de acuerdo? Por eso es que tiene un radio muy grande, ¿sí? Importante, muy importante. Fíjense que tiene muchos orbitales porque está acá abajo, y además tiene relativamente, digamos, podría tener más electrones en esos mismos orbitales, pero tiene la menor cantidad de orbitales de electrones que puede tener en esos orbitales. Entonces, por eso es que está en esta punta y es el de mayor radio iónico, ¿sí? Como que es el mayor, el mejor, se ve. Y el que tiene menor radio iónico, por ejemplo, es el flúor. Por ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Este está como con menor radio iónico. Mira, así para que se lo acuerden para siempre. Esto va en concordancia con otra propiedad, ¿sí? Que es la electronegatividad, que yo se las hablé el otro día y les conté más o menos de qué se trataba. Y la electronegatividad, lo que va a suceder es que va a crecer justo de manera contraria a esto. Justo de manera contraria. Es decir, vieron que el flúor acá es el que tiene menor radio iónico. Dale con el iónico, radio atómico. Radio atómico, ¿sí? Entonces, el flúor es el que tiene menor radio atómico y el francio es el que tiene mayor radio atómico. Bueno, al revés. El que tiene mayor electronegatividad es el flúor y el que tiene menor, ponele, es el francio. ¿Sí? Y vamos a ver por qué, digamos. ¿Alguno se acuerda por qué? A ver si lo podemos como ya mechar. ¿Alguno se acuerda de lo de la electronegatividad o no? Vuelve a hacer la pregunta, disculpa. Sí, ¿por qué la electronegatividad crece así? Mirá, la electronegatividad crece así, mirá, te lo escribo en rojo. Crece así, o sea, así aumenta y así aumenta también. O sea que el más electronegativo es el flúor y el menos es el francio. ¿Se acuerdan por qué? Ah, acá hay alguien que... Porque estaban más cerca, o sea, más alejados del núcleo, ¿Está más ¿puede alejado del ser? núcleo? ¿Quién es? Los electrones. ¿De quién? Mm, Ay, ¿No se vale. ve la estabilidad electrónica del gas noble? El gas noble acá no vamos a No hablar tiene mucho. nada que ver. No vamos a hablar del gas noble porque el gas noble está como estable, ¿no? Como que el gas noble no vamos a charlar demasiado acerca de O lo que... sea que los electrones se encuentran más alejados del núcleo, Bien, ¿puede es ser? que, Y sí. pierden estabilidad. A ver, ¿de qué átomo te estás No. refiriendo? No, usted me preguntó por qué se van haciendo, van siendo electronegativos, ¿no? Puede Usted, ser, profesora, a ver, por deducción. Da la casualidad que cuando el flúor, por ejemplo, tiene menos cantidad de electrones y coincide que cuanto menos cantidad de electrones tiene, cambia la electronegatividad. Tiene que ver con los electrones, porque sí.
si bajan los electrones y aumenta en forma contraria, bah, No llego a entender, porque tiene que ver con los electrones, pero no es que o sea, no es que el que tiene más electrones es más electronegativo. No es así, no es lineal, digamos. No es así de lineal. A ver, escuchemos a Gianna, a ver que ella quería hablar. Sí, profe, Sí. porque es la capacidad que tiene de atraer el electrón del otro átomo, no de sí mismo. Bueno, es correcto. Sí, Gianna, pero sí, sí, totalmente. Pero nosotros cuando vimos electronegatividad el otro día, yo lo hablé también en función de los propios electrones más externos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Claro, franco, porque cuanta más distancia tiene entre el núcleo y el electrón, claro, puede ser, claro, sí, 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 no sí, puede atraer electrones de otro átomo. claro, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo hablamos en función de, por ejemplo, ¿no? El francio, que es gigantesco, el núcleo de francio, cuánto va a tener, digamos, ¿cómo decirlo?, de influencia, ¿sí?, en los electrones que están más externos. Poca, ¿no? Tiene poca influencia en estos electrones externos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones hacia su núcleo. El francio tiene capacidad de atraer estos electrones externos u otros, como dice Gianna, de otros elementos, otros electrones que No, están es dando más, vueltas por acá. después se hacen esos justamente electrones, después hacían enlaces con otros, justamente porque no eran atraídos al núcleo, si Bueno, mal no recuerdo. ¿por qué hacen la unión? Eso lo vamos a ver después. Pero es cierto que el núcleo no tiene casi influencia, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque al tener tantos orbitales, estos electrones últimos están muy poco influenciados por el núcleo y electrones que estén por acá dando vueltas y que puedan ser tomados también por este átomo, no van a ser tomados con tanta facilidad porque ahora te leo, porque el núcleo está muy lejos. ¿Sí? Por eso es que el francio es muy poco electronegativo, porque no tiene la capacidad de atraer hacia sí, o sea, hacia su núcleo, electrones externos. ¿Sí? Entonces el francio, en cuanto a la electronegatividad, es totalmente contrario al radio, justamente. Dice, la electronegatividad es la capacidad, el poder de un átomo de atraer a los electrones hacia sí. Por tanto, el francio se le escapan re fácil y el flúor no los larga ni de chiste. Sí, totalmente. Totalmente. Me encantó todo. Espera que voy a admitir algo. Ahí está. Sí, totalmente. Exacto. Esperen que esa línea la hice, no la quise hacer. Claro, y ustedes tienen que saber que qué pasa con el flúor. Exactamente todo lo contrario, ¿sí? El flúor, fíjense que está en un periodo pequeño, ¿sí? Entonces, el flúor es pequeño, porque tiene pocos orbitales, tiene muchos electrones en esos orbitales, ¿sí? Bueno, hice una línea, cualquier cosa, tiene 9 en realidad, es un montón, tiene muchos electrones en un espacio pequeño, por eso les decía, ¿sí? Que, por ejemplo, en el mismo periodo del flúor, yo capaz que tengo acá un elemento X, ¿no? En el mismo periodo que el flúor, pero X tiene muchos menos electrones que el flúor. En cambio, el flúor tiene en esa misma cantidad de orbitales muchos más electrones. Por lo tanto, estos electrones están como más, se dice apantallados también, están como más atraídos hacia el núcleo. Esto está como más compactado de algún modo. Entonces, como ese núcleo tiene mucha influencia sobre los electrones, porque hay pocos orbitales, está todo muy cerca, si llega a aparecer algún electrón externo para formar alguna unión química, ese núcleo sí va a tender a atraerlos hacia sí. ¿Sí? Por eso es que el flúor es el elemento más electronegativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más o menos. Mazo, mazo, mazo. Sí, sí, se entiende. Bien, Se entiende, se genial. entiende. Bien, perfecto. Bien, ay, bueno. Entonces, bueno, acá nos adelantamos porque hay un par de diapositivas de electronegatividad, pero era para que justo vean cómo va contrariamente que, la, mm, que el radio atómico. Siempre me sale radio iónico. Que el radio atómico va exactamente contraria la progresión que el radio atómico, ¿sí? Justamente por el concepto, ¿sí? Bien.
Bien, radio iónico. El radio iónico no es tan importante. Básicamente es el radio que tiene un átomo cuando pierde o gana electrones. Básicamente es eso, lo que vimos hoy, ¿no? Es decir, ustedes piensen esto. Acá hay que tener un poquito más de conocimiento, pero piensen que si el francio, por ejemplo, ¿no? Que lo teníamos acá, pobrecito, lo teníamos ahí. El francio es de este tamaño, qué sé yo, ¿sí? Y en el último orbital tenía un electrón. Imaginemos que lo cede, lo pierde, ¿sí? Entonces, capaz que era el único electrón de ese orbital, capaz que el francio ahora queda más pequeño, ¿no? Porque si perdió este electrón que estaba en un orbital, capaz que este orbital ya no existe más, ¿sí? Entonces me queda más pequeñito. Entonces, esto que se me formó acá es el francio con un electrón menos, esto se llama catión, ¿se acuerdan? Se llamaba catión cuando perdía, ¿sí? Es un ion positivo, digamos, ¿sí? Entonces, el, el radio catiónico se llama, o radio iónico, se va a ir modificando en función de los periodos y los grupos. Igual, en este sentido, por ejemplo, en los primeros grupos se, se va modificando igual que el radio atómico, es lo mismo, ¿sí? Fíjense, el litio 58, sodio 102, 134, 138, es decir, cuando el litio pierde un electrón, el sodio pierde un electrón, el potasio pierde un electrón, el rubidio pierde, es como que se va manteniendo igual la gradación. O sea, a medida que voy bajando en el grupo, igualmente se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Pero cuando yo me voy a este lado, fíjense que acá yo tengo, no sé, el fósforo ya pierde 3 electrones, ¿sí? El nitrógeno ya pierde 3, entonces ya no se da no es tan lineal el asunto, eh, o sea, va aumentando hacia abajo, pero acá hay como una tendencia en escalera, no importa, esto no es tan importante de ver, pero es para que entiendan por lo menos el concepto de lo que es el radio iónico. ¿Sí? Mm, Yo lo vi como energía de ionización. Ah, está bien, porque estas cosas se pueden ver de diferentes formas. O sea, es como que uno le puede dar el nombre que quiera. En realidad, energía de ionización tiene que ver con una energía. Ojo, esto es un radio, ¿sí? Yo estoy midiendo radios acá, radios, literal. Por ejemplo, esto es 58 Armstrong, no sé, esto es 102 Armstrong. Son radios reales. Ahora, la energía de ionización es una energía, y yo la mido en unidades de energía, en joule, kilojoules, ¿está bien? Ojo con eso, nada más. Pero ahora lo vamos a ver. Está bien, muy bonito. A ver, está bien. Perfecto. Electronegatividad es lo que ya saben, ¿sí? Que la electronegatividad aumenta para allá. Ven que aumenta para allá y aumenta para arriba. Por eso es que el más electronegativo de todos es el flúor, ¿sí? Hago el hincapié para que se acuerden del ejemplo, que siempre está bueno, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo el francio, acá abajo, acá en el grupo 1 está, ¿eh? Y tengo el francio que es muy poco electronegativo porque, y bueno, porque tiene un radio atómico muy grande. Y va de la mano, digamos. ¿De acuerdo? Bien. Después, potencial de ionización o energía de ionización, como le gusta a su compañera, ¿sí? Fíjense que dice, energía que se requiere para sacar al electrón más externo de un átomo neutro. O sea, esto lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos uniones químicas, ¿sí? O sea, donde vamos a ver qué elemento tiene la capacidad de tomar electrones, cuáles tienen la capacidad de ceder electrones, o sea, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle ahí. Pero básicamente, la energía de ionización es la energía que se requiere para desprender un electrón externo de un átomo. Entonces, fíjense acá, esto no tienen por qué saberlo ahora ya, ¿no? Pero, como decía su compañero, recién su compañero dijo algo gracioso, no sé si todos lo tomaron, pero acá está el flúor de nuevo. El flúor es un elemento, ¿se acuerdan que dijimos? Que es muy compacto, ¿sí? Tiene muchos electrones en muy pocos orbitales, ¿sí? Así de lleno. Entonces, es compacto el flúor, tiene lo que se llama una gran carga nuclear efectiva.
Entonces, así como es muy compacto, es muy electronegativo. Genial. Así como es compacto, tiene un bajo radio atómico. Genial. Todos estamos de acuerdo. Ahora, a este flúor que está acá, ¿a ustedes les parece que les va a ser fácil arrancarle un electrón? ¿Les parece fácil arrancarle? No, porque están muy agarrados al núcleo, Exacto, muy bien, muy próximos. muy bien. Exactamente. Ven que todo como que se conecta. Nada está como desconectado, todo va como, todo como que cierra, ¿sí? Entonces, el flúor tiene una altísima energía de ionización, ¿por qué? Y bueno, porque si vos querés poner energía para arrancar un electrón, tenés que ponerle muchísima energía para arrancar ese electrón, ¿sí? Por eso es que tiene una alta energía de ionización. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien, genial. Vamos con el francio. Pobre Francio. Vamos con el francio. Y el francio es al revés, al tener gran capacidad, no es de radio. Me falta tener el vocabulario correcto. No importa, no importa. Al estar más alejado del núcleo es más fácil desprender los Bien. electrones. Excelente. O que tome los electrones. Muy bien, excelente Maribel, excelente. Como los electrones externos del francio están muy alejados del núcleo, la energía para arrancarle un electrón es baja. De hecho, es termodinámicamente estable y favorable digamos, no estable, que los elementos del grupo 1 liberen siempre un electrón. Liberen siempre su electrón externo. Sí, tal cual como lo decís. ¿Estamos? Genial, ¿eh? Perfecto. Quedó perfecto. Bien, afinidad electrónica. La afinidad electrónica es todo lo contrario. La afinidad electrónica, por eso que yo les decía que a veces como que le ponemos nombres, pero en realidad, a ver, le ponemos un nombre específico, lo cual está bien, pero en realidad todo nace de como del razonamiento, ¿sí? Por ejemplo, lo anterior, que yo les dije que se llamaba, ahí va, tengo que ir para atrás si no puedo. Ahí está. Lo anterior que yo les dije que se llamaba potencial de ionización o energía de ionización, ¿sí? No importa, digamos, si yo analizo la energía para arrancar un electrón, ¿sí? Ustedes ya sacan esta tendencia y listo, no importa el nombre que tenga. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo interesante de esto. Y la afinidad electrónica es justamente esto, es la afinidad por tomar electrones. O sea que la afinidad electrónica está muy relacionada con ¿quién? Con la electronegatividad, justamente. ¿Sí? ¿Ven? ¿Cómo aumenta la afinidad electrónica? ¿Ven que aumenta para allá? Aumenta para allá como la electronegatividad. ¿Ven? O sea, el flúor tiene la capacidad de tomar un electrón, ¿sí? Por eso se llama afinidad electrónica. ¿El flúor tiene una capacidad de tomar un electrón? Sí, grandísima, grandísima capacidad de tomar electrones. ¿Por qué? Porque es muy Es lo electronegativo. contrario a la potencial de ionización. Claro, exacto, exactamente. ¿Sí? Bien. Acá dice poco cambio por una cuestión de, bueno, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que, digamos, después vamos a ver que en los diferentes grupos no solamente hay tendencias, sino que hay cosas que tienen cierta, no una tendencia, sino que tienen como algo más concreto. ¿Sí? Van a ver que hay grupos cuyos elementos van a liberar un electrón, o dos, y punto. No hay otras posibilidades. Entonces por eso acá dice poco cambio. No importa, no importa ahora en este momento. ¿Sí? Lo que importa es lo de la afinidad. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el más afín acá para tomar electrones? El flúor, obviamente. ¿Sí? Fíjense cómo todo puede ir como cerrando, todo cierra esto. Si no cierra, hay que ver qué pasó. Esto me gustó, porque obviamente que esto lo saqué de algún lado, y me gustó el carácter metálico y el carácter no metálico, miren. El carácter metálico tiene que ver con un montón de características que tienen los metales, ¿sí? Que después vamos a verlo, de vuelta. Yo sé que soy como un aguafiestas cuando digo después lo vemos, pero bueno, es verdad. O sea, los metales, hay algunos metales que tienen brillo metálico y otros que no, ¿sí? Yo les dije el otro día que el grupo 1, el grupo 2 no tiene brillo metálico, los elementos de transición sí tienen brillo metálico, pero siempre los metales tienden a ceder electrones, es decir, tienden a oxidarse.
tienen ciertas características macroscópicas, como que son buenos conductores, etcétera, ¿sí? Eso se llama carácter metálico y obviamente crece en función de los grupos más metálicos, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y después tenemos el carácter no metálico, que es todo lo contrario al otro, ¿sí? El carácter no metálico crece en función de los elementos que pierden esas características, es decir, no hay brillo metálico, no diferentes colores, son malos conductores, ¿sí? Son quebradizos, son duros, bueno. ¿Son los que dicen gases inertes? Gases inertes es otra cosa. Gases inertes es Ok, otro grupo. porque como dice, los no metales se encuentran en la esquina superior derecha de la tabla periódica. Cuando la veo, veo gases inertes. Dije, bueno, por ahí es esa, por eso le preguntaba. Claro, no, bien la pregunta. O sea, los gases inertes son estos, mirá. O sea, los gases inertes están acá. Estos que están acá, ¿no? O sea, que acá, vieron que está, no sé, helio, neón, argón, xenón, criptón, todos estos. Estos son los gases inertes, ¿sí? No los miren por ahora, no nos interesan mucho porque no reaccionan, entonces, bueno, no nos importan demasiado. Cuando habla de los gases nobles, perdón, de los no metales, habla de estos. O sea, acá hay como una especie de escalera, ¿sí? O sea que los no metales son estos. Estos son los no metales. Acá están, acá andan los amigos no metales, ¿sí? Bueno, la última, sí, bueno, ahí está. Y acá, por acá, andan, acá hay metales, o sea, en este grupo 1 hay metales, en este grupo 2 hay metales, ¿sí? Que recuerden que yo el otro día les dije que estos se llaman metales alcalinos, estos se llaman metales alcalino-térreos, ¿sí? Y todos estos que están acá son metales, metales de transición, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el carácter metálico crece para allá, justamente porque fíjense que todo esto son metales, todo lo que está para allá son metales, ¿sí? Entonces crece para allá el carácter metálico crece para abajo, obviamente, por todo lo que estuvimos viendo todo el tiempo. A ver, miren esto. El francio, de nuevo, nuestro amigo el francio. Yo les dije recién que los metales tienden a ceder electrones. Es una gran característica de los metales. ¿Quién de todos los metales es el que más va a ceder electrones? El francio. Por todo lo que hablamos recién, porque tiene muchos orbitales, porque los últimos electrones de los orbitales están casi no influenciados por el núcleo, etcétera, ¿sí? Entonces el francio, por ejemplo, es un gran elemento con carácter metálico. Y al revés de toda esta tendencia es el carácter no metálico, ¿sí? Que crece obviamente para arriba y para allá. Y acá están todos los no metales. Los no metales son flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, cloro, todos esos son los no metales. Están acá. Sí, 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 sí. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Sí. Genial. Este era como más tranquilito igual, pero me Sí. gustó. Me gustó que estaba y me pareció copadito. Bien, acá está todo. Acá está hermoso. Creo que está la última diapositiva, me parece. Fíjense cómo les muestra esta diapositiva. Yo, si fuera ustedes, la imprimo o la hago con unos fibrones. Yo la haría en una hoja, como para que les quede bien claro. Esto lo sube al campus igual, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Les subo todo. Sí, sí, sí. Fíjense cómo, bueno, no lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Pero para que vean, ¿no está electronegatividad? Me pareció a mí. ¡Ah! No, I don't believe it. No puedo creer. Bueno. Electronegatividad, pónganlo como igual tendencia que, o sea, que la afinidad. Acá, igual tendencia que la electronegatividad. Pensé que estaba, era como la más, es como la más strong. Electronegatividad. Bueno, no voy a escribir toda la palabra, ¿sí? Pero pónganla, por favor. Fíjense cómo aumenta el radio, ¿ven? Acá está el francio, ¿no? La electronegatividad, cómo aumenta para arriba, ¿ven? Aumenta para arriba y para la derecha, bien, donde está el flúor, ¿ven? La energía de ionización, bueno. Bien. Hermoso. Y creo que ya, bueno, quedó como medio channel, ¿eh? Muy bien. Esperen que voy a